En el pueblo de La Esperanza, un lugar detenido en el tiempo en el corazón de México, se encontraba el Asilo San Miguel, un refugio para quienes la vida había dejado al margen. Entre sus residentes, destacaba don Manuel García de León, un hombre cuya historia y secretos parecían pesar tanto como los años que cargaba sobre sus hombros. Don Manuel había llegado allí hace una década, llevado por su hija Rosalía y su yerno Enrique, quienes nunca regresaron a visitarlo. Solitario y reservado, don Manuel se mantenía al margen del resto, aunque siempre había algo que capturaba la atención de todos, un pequeño baúl de madera que mantenía celosamente cerrado y cerca de su cama. El baúl se había convertido en un enigma para quienes lo rodeaban. Algunos creían que guardaba riquezas, otros imaginaban que contenía recuerdos de un pasado sombrío. Pero ni una sola pista escapaba de los labios de don Manuel, quien evitaba hábilmente cualquier pregunta sobre su contenido o su vida anterior. Mientras el tiempo avanzaba sin prisa en el asilo, don Manuel seguía su rutina inquebrantable. Caminaba cada mañana por los jardines, su figura encorvada siguiendo siempre el mismo sendero entre los árboles. Por las tardes, se sentaba junto a la ventana de su habitación, contemplando las montañas que bordeaban el horizonte con la mirada perdida en pensamientos imposibles de adivinar. Un día, doña Carmen, la directora del asilo, decidió hablar con él. Se acercó con cuidado, preocupada no solo por su salud física, que parecía estable, sino también por su silencio, que ocultaba algo más profundo. «Don Manuel, ¿cómo se siente hoy?», preguntó suavemente. «Bien, solo esperando», respondió él, sin apartar la vista de la ventana. «¿Esperando qué?», insistió ella, con curiosidad. Él permaneció en silencio por un momento, su mirada se desvió hacia el misterioso baúl. Aunque doña Carmen lo notó, decidió no presionarlo. «El tiempo lo dirá», respondió al fin con una sonrisa enigmática. Esa noche, mientras el asilo dormía, don Manuel permaneció junto a su baúl, acariciándolo como si fuese un tesoro invaluable. Los susurros sobre el misterioso objeto crecían entre el personal, pero ninguno se atrevía a preguntar directamente. Aquí tienes la continuación del relato reescrito. Los días en el asilo San Miguel transcurrían en su tranquila monotonía. Sin embargo, los rumores sobre el baúl de don Manuel se intensificaban. Alicia, una de las enfermeras más jóvenes, parecía especialmente intrigada. «Lo vi abrirlo por un segundo», comentó una mañana mientras servía café en la cocina. «¿Y qué viste dentro?», preguntó otra enfermera, su curiosidad al borde de la impaciencia. «Nada claro, fue solo un momento». En cuanto se dio cuenta de que lo miraba, lo cerró de inmediato. Alicia había desarrollado una fascinación peculiar por don Manuel. Su silencio, su distancia y, por supuesto, el baúl, alimentaban una curiosidad que parecía no tener límite. Mientras tanto, don Manuel seguía con su rutina diaria, caminando hasta el banco de madera junto a los rosales, donde se sentaba a contemplar las montañas de Guanajuato como si buscara respuestas en el horizonte. Doña Carmen observaba a don Manuel desde la distancia. Aunque intentaba mantener su profesionalismo, no podía ignorar el ambiente de intriga que rodeaba al anciano. Decidió hablar con Alicia para ponerle fin a los murmullos. «Alicia, ven a mi oficina», dijo con tono firme. Una vez dentro, doña Carmen cerró la puerta y enfrentó a la joven enfermera. «He notado que estás demasiado interesada en don Manuel y su baúl. Entiendo que la curiosidad sea natural, pero no podemos olvidar que nuestro deber es respetar la privacidad de los residentes». Alicia bajó la mirada, avergonzada. «Lo siento, doña Carmen. Es solo que hay algo en él. Siempre parece estar esperando algo, como si supiera que algo grande va a ocurrir». La directora asintió. Ella misma había sentido esa inquietud desde la llegada de don Manuel, pero siempre había intentado mantener una distancia profesional. «Lo entiendo, pero debemos recordar que nuestros residentes tienen derecho a guardar sus secretos. Sin embargo, hablaré con él, no sobre el baúl, pero sí para asegurarme de que esté bien». Esa misma tarde, doña Carmen se dirigió a la habitación de don Manuel. Tocó suavemente la puerta y esperó. «Adelante», respondió la voz pausada del anciano. Cuando entró, lo encontró sentado junto al baúl, su expresión más melancólica de lo habitual.
¿Cómo está hoy, don Manuel?, preguntó mientras se sentaba frente a él. Bien, como siempre, respondió con tono cortés pero distante. He notado que últimamente parece más pensativo. ¿Todo está bien? Don Manuel la miró por un momento, como evaluando si debía compartir sus pensamientos. Finalmente, suspiró. A veces, doña Carmen, el pasado vuelve a nosotros cuando menos lo esperamos. La directora asintió, comprendiendo que no obtendría más respuestas. Antes de levantarse, notó que el baúl estaba inusualmente cerca de él, como si lo hubiera estado manipulando momentos antes de su llegada. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle?, preguntó, observando el baúl de reojo sin señalarlo directamente. No, gracias. El tiempo pasa más rápido de lo que imaginaba, pero estoy bien. Doña Carmen se retiró, dejando a don Manuel solo con sus pensamientos y aquel enigmático baúl que parecía contener más que simples objetos. Esa noche, mientras el asilo se sumía en el silencio habitual, don Manuel permanecía junto al baúl, sus manos temblorosas acariciando la tapa con una mezcla de cariño y pesar. Aunque el mundo a su alrededor parecía dormido, dentro de él, los recuerdos estaban más vivos que nunca. Muchos años atrás, don Manuel García de León había sido un hombre de éxito y prestigio. Heredero de tierras aparentemente áridas en las afueras de Pueblo de la Esperanza, descubrió en ellas un yacimiento de plata que transformó su destino. Con esfuerzo, visión y una determinación inquebrantable, convirtió esas tierras en el centro de una próspera empresa minera. En su juventud, don Manuel era conocido por su ética de trabajo y su capacidad para prever oportunidades. Pagaba bien a sus empleados y garantizaba condiciones laborales dignas, lo que le valió la admiración de muchos y la envidia de algunos. Sin embargo, para él, la verdadera riqueza no radicaba en su fortuna, sino en su hija Rosalía, su único tesoro después de la muerte de su esposa. Desde pequeña, Rosalía fue el centro de su mundo. Le dio todo lo que estuvo a su alcance, una excelente educación, comodidades y un futuro asegurado. Pero a pesar de sus esfuerzos, los años trajeron consigo una creciente distancia entre ellos. El punto de quiebre llegó con Enrique, un joven ambicioso que Rosalía presentó como el amor de su vida. Desde el principio, don Manuel percibió en él un interés más profundo por la fortuna de la familia que por el bienestar de su hija. Aunque intentó advertirle, Rosalía lo acusó de ser controlador y egoísta, y sus palabras hirientes clavaron una brecha irreparable entre ambos. A pesar de sus sospechas, don Manuel no intervino cuando Rosalía y Enrique se casaron. Sin embargo, pronto quedó claro que Enrique buscaba controlar la riqueza familiar. Aprovechándose del deterioro en la salud de don Manuel, el joven sugirió que él y Rosalía tomaran las riendas de los negocios. Aunque inicialmente se presentó como un gesto de apoyo, rápidamente se convirtió en una toma de control total. Manuel, desplazado y traicionado, aceptó resignado. Su salud empeoró, y finalmente, Rosalía y Enrique lo convencieron de mudarse al asilo San Miguel, presentándolo como un lugar donde podría descansar y recuperarse. Para don Manuel, quedó claro que aquel traslado no era un acto de amor, sino un intento de alejarlo de sus vidas. Sin embargo, en lugar de rendirse, don Manuel trazó un plan. El baúl que tanto protegía no solo contenía recuerdos, sino también un secreto, un medio para garantizar que su legado no cayera en manos de quienes lo traicionaron. Cada detalle estaba cuidadosamente preparado, esperando el momento adecuado para ser revelado. Esa noche, mientras acariciaba el baúl, don Manuel sabía que su historia aún no había terminado. Su soledad era la máscara que ocultaba un propósito mucho más profundo. El tiempo avanzaba lentamente en el asilo San Miguel, pero dentro de los muros de la habitación de don Manuel, la tensión parecía incrementarse. Mientras el resto de los residentes continuaban con sus rutinas y el personal se ocupaba de las tareas diarias, la figura de don Manuel se volvía cada vez más enigmática para todos. Alicia, a pesar de las advertencias de doña Carmen, no podía dejar de pensar en el baúl. Su curiosidad era más fuerte que su autocontrol, y a menudo se encontraba imaginando los posibles secretos que aquel hombre guardaba tan celosamente. ¿Qué clase de cosas puede esconder alguien en un lugar como este?, se preguntaba en voz baja,
mientras observaba la puerta de la habitación de don Manuel desde la distancia. Una tarde, después de que don Manuel regresara de su paseo habitual por el jardín, algo fuera de lo común ocurrió. Alicia lo vio detenerse frente al banco de madera donde solía sentarse. Por un instante, pareció dudar, como si considerara algo importante. Finalmente, regresó a su habitación más temprano de lo habitual. Intrigada, Alicia se acercó disimuladamente a la puerta. Desde afuera, escuchó el leve sonido de algo siendo movido, quizás el baúl. Intentó resistir el impulso de entrar, pero la curiosidad la venció. Golpeó suavemente. «Don Manuel, ¿está todo bien?», preguntó, intentando sonar despreocupada. «Todo bien, Alicia». «Solo recordando, como siempre», respondió él desde adentro, su tono firme, pero no hostil. A pesar de la aparente calma en su respuesta, Alicia no pudo evitar notar un temblor en su voz, como si estuviera conteniendo algo. Al alejarse, supo que aquel baúl ocultaba más que simples objetos. Había un peso emocional detrás de todo, algo que lo conectaba directamente con el pasado de don Manuel. Mientras tanto, doña Carmen observaba los crecientes rumores y la atención que el baúl estaba generando. Decidió tomar cartas en el asunto para evitar que la situación se descontrolara. Sabía que cualquier acción precipitada podría romper la confianza que los residentes depositaban en ella, especialmente don Manuel. Esa noche, mientras el asilo volvía a sumirse en el silencio, don Manuel se sentó junto a la ventana de su habitación, el baúl a su lado. Con una llave que siempre llevaba colgada al cuello, lo abrió lentamente. Sus ojos recorrieron los contenidos con una mezcla de nostalgia y pesar, documentos antiguos, fotografías descoloridas, y un pequeño cuaderno con páginas amarillentas que contenía sus pensamientos y planes cuidadosamente escritos. Sabía que el tiempo se agotaba. Aunque no había compartido sus secretos con nadie, sentía que el momento de actuar se acercaba. Todo esto tiene un propósito, pensó mientras cerraba el baúl y volvía a asegurar la llave en su cuello. Cuando llegue el momento, todos sabrán la verdad. Los días en el asilo continuaban con su aparente normalidad, pero la atmósfera estaba cargada de preguntas sin respuesta. Don Manuel seguía caminando por los jardines y contemplando el horizonte desde su ventana, pero su figura parecía cada vez más inmersa en un mundo interior que nadie podía penetrar. Una tarde particularmente serena, el pasado lo alcanzó con fuerza. Sentado en su habitación, los recuerdos de los días de gloria comenzaron a desfilar por su mente. Fue transportado a los inicios de su éxito, cuando descubrió la veta de plata en sus tierras y, con arduo trabajo, construyó un imperio que lo convirtió en un hombre respetado y poderoso. Aquellos años estaban llenos de movimiento, negociaciones y decisiones que lo definieron como un líder visionario. Pero también le recordaron algo más, la soledad que lo había acompañado incluso en medio del éxito. Aunque su fortuna era considerable, don Manuel nunca permitió que su riqueza se convirtiera en una excusa para el derroche. Era un hombre de principios, y siempre buscó manejar sus negocios con justicia y rectitud. El rostro de Rosalía, su hija, apareció nítido en su memoria. En sus recuerdos, ella era una niña pequeña con una risa contagiosa y ojos llenos de curiosidad. Pero aquella imagen de inocencia contrastaba dolorosamente con la mujer en la que se convirtió, alguien que, cegada por el amor hacia Enrique, se alejó de su padre y, eventualmente, lo traicionó. Manuel recordó con amargura los momentos previos a su retiro forzado. Enrique había comenzado a mostrar su verdadero rostro, tomando el control de los negocios con la ayuda de Rosalía. El día en que firmó los documentos que lo apartaron de todo lo que había construido fue uno de los más duros de su vida. No obstante, Manuel no era un hombre que aceptara la derrota fácilmente. Decidió que, si bien no podía recuperar su vida tal como era, podría asegurarse de que aquellos que lo traicionaron no disfrutaran del fruto de su esfuerzo sin demostrar que eran dignos de él. Así nació el plan que ahora se ocultaba en el baúl. Esa noche, mientras el silencio del asilo lo envolvía, Manuel tomó la decisión de actuar pronto. El contenido del baúl no solo guardaba sus recuerdos, sino también la llave para descubrir la verdad. Consciente de que el tiempo no estaba de su lado, Manuel volvió a abrir el baúl.
sacó el pequeño cuaderno que contenía todas las instrucciones y detalles del plan que había diseñado meticulosamente. Al leer sus propias palabras, se sintió reconfortado. Había trabajado durante años para garantizar que su legado estuviera protegido y que Rosalía, si realmente deseaba redimirse, tendría que enfrentar un desafío que pondría a prueba su carácter y su amor por su padre. Cerró el baúl con cuidado, asegurándose de que todo quedara en su lugar. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Aunque la incertidumbre lo rodeaba, sabía que había hecho lo correcto. El amanecer llegó con su luz dorada, iluminando las montañas de Guanajuato y llenando el asilo San Miguel de un aire tranquilo. Pero para don Manuel, esa calma era solo una fachada. Sentía que los días restantes para ejecutar su plan se deslizaban entre sus dedos como arena. Esa mañana, Alicia lo observó desde la distancia mientras él seguía su rutina habitual. Sin embargo, algo era distinto en su comportamiento. Sus pasos, aunque firmes, parecían más medidos. Había una sensación de propósito en cada movimiento, como si cada acción estuviera cuidadosamente calculada. Después del desayuno, doña Carmen decidió visitarlo de nuevo. Tocó suavemente la puerta y esperó su habitual respuesta grave. «Adelante». Lo encontró sentado junto a la ventana, como tantas veces antes. Sin embargo, esta vez había algo diferente en sus ojos, una mezcla de determinación y nostalgia. «¿Cómo está hoy, don Manuel?», preguntó doña Carmen mientras se sentaba frente a él. «Bien, doña Carmen». «Un día más, un paso más», respondió él con un leve tono enigmático. Ella lo miró con curiosidad. Aunque Manuel siempre había sido reservado, esta respuesta parecía contener más significado de lo habitual. «¿Un paso más hacia qué, si se puede saber?», preguntó con cautela. Don Manuel esbozó una leve sonrisa. A veces, los caminos más largos son los que llevan a las respuestas más importantes. Doña Carmen entendió que no obtendría una explicación clara, pero sus palabras la dejaron reflexionando. Había algo en ese hombre que la hacía sentir que su presencia en el asilo no era casual. Esa tarde, mientras los residentes descansaban o se entretenían en los salones comunes, don Manuel se encerró en su habitación. Sacó del baúl una vieja fotografía de Rosalía cuando era niña. Su rostro radiante y su cabello oscuro brillaban bajo el sol en aquella imagen de otros tiempos. Si tan solo pudiera volver a ese momento, murmuró para sí mismo, dejando que una lágrima rodara por su mejilla. Acarició la fotografía con sus manos temblorosas antes de devolverla al baúl. Luego, tomó el cuaderno donde había escrito las instrucciones de su plan y volvió a repasarlas meticulosamente. Sabía que pronto alguien tendría que abrir ese baúl y enfrentarse al contenido que, más que objetos, contenía un mensaje claro: la verdadera riqueza no era el dinero, sino la integridad y los lazos que las personas construyen. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Manuel miró por la ventana una vez más. Sabía que las noches en el asilo eran largas y silenciosas, pero para él, eran el momento perfecto para trazar los últimos detalles en su mente. El tiempo para revelar su verdad se acercaba, y estaba listo para enfrentar lo que viniera. La noche cayó sobre el asilo San Miguel, trayendo consigo el silencio que envolvía las habitaciones como un manto pesado. En la penumbra, don Manuel permanecía sentado junto a su baúl, su mente vagando entre el presente y los ecos de su pasado. Sabía que el momento estaba cerca, y aunque una parte de él sentía inquietud, otra se llenaba de resolución. Mientras los demás residentes dormían, don Manuel volvió a abrir el baúl. En su interior, además del cuaderno y las fotografías, se encontraba una pequeña caja de madera, mucho más antigua que el propio baúl. Dentro de ella había documentos importantes, títulos de propiedad y una carta cuidadosamente escrita a mano. La carta era su confesión, su legado y, al mismo tiempo, su desafío para Rosalía. «Espero que algún día entiendas», murmuró para sí mismo, mientras doblaba la carta y la colocaba en la parte superior de los papeles. El sonido de pasos suaves en el pasillo lo sacó de sus pensamientos. Alguien se acercaba a su puerta. No era la primera vez que sentía la curiosidad de los demás acechándolo, pero esta vez decidió esperar en silencio. «Don Manuel». La voz de Alicia llegó desde el otro lado de la puerta,
con una mezcla de duda y preocupación. ¿Qué necesitas, Alicia?, respondió él, cerrando cuidadosamente el baúl y asegurándolo con llave antes de levantarse. Nada. Solo quería saber si necesitaba algo antes de que termine mi turno. Manuel se acercó a la puerta y la abrió lentamente. Alicia estaba ahí, con una mirada inquieta que no podía ocultar. Estoy bien, gracias, dijo con un tono que marcaba el final de la conversación. Alicia sintió, pero no se movió de inmediato. Parecía querer decir algo más, pero finalmente optó por retirarse, dejando a Manuel nuevamente en su soledad. Esa breve interacción le recordó a Manuel que su plan debía ejecutarse pronto. Aunque mantenía su silencio, sabía que la curiosidad de los demás no se detendría. Cada gesto, cada palabra que decía, solo parecía aumentar el interés en lo que guardaba en su baúl. Esa noche, escribió unas últimas líneas en su cuaderno, detallando sus pensamientos y el propósito detrás de todo. Aunque las palabras no eran muchas, contenían la esencia de su decisión, un acto final para poner a prueba a quienes lo habían traicionado y para encontrar, quizás, una redención inesperada. Cuando el reloj marcó la medianoche, don Manuel se recostó en su cama, aunque sabía que no dormiría. Su mente seguía trabajando, repasando cada detalle. En su interior, sentía que el desenlace estaba cerca, y aunque no sabía cómo terminaría todo, estaba listo para enfrentar las consecuencias. Los días transcurrían con su habitual monotonía en el asilo San Miguel, pero don Manuel percibía que el aire a su alrededor estaba cambiando. El murmullo constante sobre su baúl se había vuelto más insistente, y las miradas furtivas de los empleados y residentes ya no eran tan sutiles. Sabía que el momento de